Yo quiero preguntarles algo. ¿Están preparados cuando el Señor los llama a servir? ¿Están preparados cuando el Señor los llama a trabajar en su obra? ¿Están preparados? ¿Estamos preparados? Estamos preparados porque si un día no viene Vini y no hay quien cante, alguno de nosotros va a tener que cantar o entonces no vamos a hacer culto. Estamos preparados para que un día si no vienen los músicos, necesitamos cantarle al Señor y ni modo que nos toque solo aplaudir, ¿verdad? Estamos preparados porque si un día no hay alguien que comparta la palabra de aquí, alguno de ustedes tenga que levantarse y tenga un mensaje que compartir. Y les puede pasar aquí en cualquier otro lugar. Porque el Señor los va a llamar. Y el hecho de estar todos sentados acá es porque el Señor les tiene en la mira. No piense usted que usted está aquí por el fútbol. No piense usted que está aquí porque lo invitaron o porque le gusta la iglesia. Sería soberbio de nuestra parte pensar que hemos venido por el fútbol, pensar que hemos venido porque la iglesia nos gusta, pensar que hemos venido porque nos invitaron. Lo correcto es que el Señor nos ha llamado a trabajar en su obra. El objetivo de pasarlos al frente era el siguiente: reconocer que no estamos preparados. Número uno. Número dos, reconocer que el Señor nos va a llamar a su obra. Y número tres, debemos hacer las cosas con orden. Si ellos se hubieran animado, en el caso que se hubieran animado, porque pudo haber pasado. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde está el que pasé? ¿Cómo te llamas vos? En el caso que Jorge me hubiera dicho, voy a cantar una. Seguramente, como él no lo practica, quizás le hubiera salido mal la alabanza. Ella no sabía tocar el teclado y quizás se hubiera animado, pero no hubiera podido sacar música del instrumento. Si él se hubiera animado a predicar, quizás no hubiera terminado, quizás sí. Pero es cierto que aunque nosotros tengamos el ánimo, debemos de tener un orden. Debemos de ser ordenados en las cosas del Señor y en los negocios del Señor. Y en nuestra vida espiritual también debemos de ser ordenados. El mensaje que hoy vamos a estudiar en el capítulo número 7 de Nehemías va precisamente a eso. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo que Nehemías había llegado a reconstruir los muros? ¿Recuerdan eso? Los muros ya fueron terminados. Y sería irresponsable de mi parte decir que como los muros ya fueron terminados, yo puedo cerrar mi Biblia y comenzar otro libro, porque los muros ya fueron terminados. Pero Nehemías nos va a enseñar que no es así. Nehemías nos va a enseñar que ese solo es el principio de una gran lucha que el pueblo de Israel tuvo. Les voy a contar algo. Ustedes saben que ellos venían del cautiverio babilónico. ¿Saben ustedes cuál era la estrategia política de llevarse a la gente al cautiverio? ¿Tienen alguna idea, Christopher? Sí, sí. Tú, Alvarito, ¿tenés idea por qué se llevaron al pueblo babilónico, al pueblo de Israel al cautiverio babilónico? Ni idea. ¿Molina? Ok. Luis, ¿tenés alguna idea por qué estos pueblos tomaban esa estrategia de venir a agarrar un pueblo, sacarlo de su ciudad, de sus ciudades, y llevarlos a otro pueblo? Creo que era para que, quizás el mismo miedo de ellos, para que ellos no pudieran organizarse, que lo pudieran combatir. Lo que Christopher, Molina y Luis han dicho es completamente cierto. La estrategia política, era una estrategia política
de ese entonces iba orientada a que los pueblos que se veían como potencias mundiales, pero que todavía no estaban desarrollados como tales, por cuestiones de que su armada, su economía o su ciencia no estaban las tres en un mismo nivel, la estrategia política era llevárselos, hacerlos trabajar para ellos y debilitar a ese pueblo para que ese pueblo no fuera una fuerza. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel llegó a vivir a la ciudad de Gosén, en Egipto? Se levantó un nuevo faraón y cuando vio que estos eran una fuerza, lo que hizo fue matar a todos los niños. Esa era una estrategia política también. La de ellos no fue tan radical, la de los babilónicos eran más inteligentes. ¿Por qué? Ocuparon a los nobles para hacer producir más al pueblo babilónico. Ahora bien, el pueblo de Babilonia regresa y esto era una treta de Satanás. No era que a uno de los reyes se les ocurrió y que eran inteligentes y que por eso lo hicieron. No, fue Satanás el que influenció a esos reyes para hacerse llevar al pueblo de Israel. ¿Saben cuál era el objetivo? Satanás sabía que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios y que de ese pueblo iba a nacer el Mesías. Y saben ustedes que primero los asirios, ahí por el 790, el 730, se llevaron a las primeras 10 tribus, al reino del norte. Y ahí, 100 o 150 años después, fue el imperio babilónico que se llevó a la tribu de Judá, que era la última. Se los llevaron al cautiverio y Satanás sabía que de esa tribu iba a venir el Mesías. Entonces el objetivo de Satanás era, mira, voy a tratar de influenciar a todos estos para que no nazca el Mesías, para que no haya salvación. Ese era el objetivo de Satanás. Satanás no lo logró, porque Dios siempre ocupa personas. Y sin darse cuenta, uno de esos reyes fue el que permitió que Nehemías regresara y que la gente de Jerusalén, de Israel, que estaba en el cautiverio, regresaran a Jerusalén. Pero pasaba un problema, que lo vimos al inicio. Y estoy haciendo una recapitulación para que podamos entrar en materia. Había un gran problema, que la ciudad estaba en ruinas, el muro destruido, el templo destruido. Zorobabel comienza a construir el muro y Nehemías comienza a reconstruir la ciudad y los muros de Jerusalén. Pero ¿qué pasa cuando todo eso se termina? En realidad, cuando todo eso se termina, es cuando la tarea en realidad empieza. Por eso y más, el estudio de ahora, la verdadera tarea apenas empieza. Nehemías capítulo 7, verso del 7 al 1, 7:1 vamos a leer ahorita. ¿Lo tenemos todos? ¿Sí? Leemos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos en voz alta. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas. Repitámoslo todo en voz alta, que se escuche. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas. Oremos al Señor. Señor, por favor, que seas tú quien hable a nuestro corazón, que no seamos nosotros ni nuestros pensamientos, que no sean nuestras palabras, Señor, ni nuestras ideas, sino que sea tu Santo Espíritu, Señor, quien nos ayude a poder entender lo que aquí vamos a estudiar. Gracias, Señor, porque nos permites aprender cada día más de tu palabra. Señor, que este mensaje nos edifique, nos haga mejores cristianos, poder salir por esas puertas, Señor, fortalecidos y llevar aliento a aquellos que no te conocen. En el nombre de Jesús, amén. Bien, volvamos a la dinámica que hicimos porque tampoco fue por gusto. Cuando Satanás hizo la treta de que el pueblo de Israel casi se exterminara en el cautiverio babilónico, pero no lo logró, Satanás logró crear un efecto en las personas que venían del cautiverio babilónico. Y sin ustedes darse cuenta, ese mismo efecto se provocó acá. Yo le pedí a un observador que analizara la situación, porque después le iba a preguntar, Quique, vení.
Regálame volumen, Mauri, porfa. Okay. 1, 1, 1. 1, 2, 1, 2. Ahí estamos. Quique, ¿qué pudiste ver cuando le pedimos a los muchachos de conexión que fueran a trabajar en los muros humanos? Buenos días, primeramente. Quizás cuando comenzaste a hablar, pudimos observar algunos que estaban intrigados qué era lo que ibas a decir y otros que decían, ahí viene este Balta ahí otra vez con sus inventos. Eso fue lo primero. De ahí cuando todos se pusieron de pie, vi que algunos se metieron en la dinámica, se integraron y se comenzaron a pensar en ideas de cómo hacer el muro. Otros comenzaron a seguir al que estaba guiando y otros se quedaron atrás esperando con las manos cruzadas a ver qué hacían, no se integraron y creo que lo podemos corroborar con la palabra también en lo que estabas hablando. ¿En serio hay algo en la Biblia que nos pueda decir de eso? Sí, como estábamos recordando de los capítulos anteriores que hemos visto, en Nehemías 3 habla sobre cómo Nehemías pone a cada uno de las familias a reconstruir el pedazo de muro que estaba enfrente de ellos, de sus casas. Y hay un caso peculiar, aquí en la Biblia lo registra en Nehemías 3:5 y dice... ¿Qué dice, Quique? E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, dice, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Y esto quiere decir que no solo nosotros somos de esta manera, todos los humanos estamos creados de esa misma forma, que muchas veces cuando se nos pone a hacer alguna tarea, muchas veces cuando nos gusta, nos da por guiar y nos da por ser el líder. Y otras veces somos los seguidores, pero otras veces también cuando no nos gusta o cuando no se nos aplica lo que nosotros queremos, nos volvemos como los grandes de los tecoitas, que solo se quedan con los brazos cruzados y no hacen nada. Ok, Quique. Muchas gracias, Quiquín. Bien. Esa fue parte de la treta de Satanás. Satanás logró causar efecto en los judíos, en los israelitas, porque había una parte que no dedicaron su tiempo al Señor y no trabajaron. Y yo quiero hacerles hincapié en esta parte porque si nosotros somos de ese grupo de personas, debemos de tener cuidado. Porque aunque nosotros creamos que somos nosotros, no somos nosotros mismos, sino que Satanás y sus demonios influenciándonos para no querer mostrar una actitud obediente a lo que Dios nos llama a hacer. Piense usted dice, pero Balta, ¿qué tiene que ver simplemente un muro humano? Si eso era un muro humano, nos podemos caer, nos vamos a golpear, mi ropa, esto, lo otro. Es cierto, eso era una tarea insignificante. Pero ¿qué pasa cuando Dios te llama al teclado? ¿Qué pasa cuando Dios te llama a predicar? ¿Qué pasa cuando Dios te llama a trabajar en su obra? ¿O sos de los que dicen, sí voy a trabajar? ¿O sos como los de la tribu de Tecoa, que simplemente se apartan? Ustedes leyeron el verso 1 del capítulo 7. Y a este primer punto, a esta primera parte del mensaje le vamos a titular el inicio. Miren lo que hace Nehemías. Vayan hasta el 7 otra vez y léanlo. Y hoy vamos a leer hasta el 4. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados, ¿qué dice que se señalaron? Porteros, número 2, cantores y número 3, levitas. Hagamos una pausa. El muro se termina y Nehemías, guiado por el Espíritu Santo, dice lo siguiente: bueno, se terminaron los muros, pero la tarea apenas empieza. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? El Señor lo guía y lo primero que él hace es nombra porteros para que cuiden la ciudad. Número 2, saca a los levitas, los llama para que comiencen a administrar el trabajo del Señor. Los sacrificios, los actos de remisión, los actos de acción de gracia, todo lo que tenía que ver con la liturgia religiosa. Él llamó a los levitas y llama a los cantores. ¿Por qué llama a los cantores? Porque en todos los momentos donde nuestra alma está afligida o donde queremos tener gozo o simplemente donde queremos tener una relación con Dios, siempre hay una alabanza que nos ministra.
Cuando usted llega a un lugar y no haya que cantar y va a empezar un culto, todopoderoso, démosle. ¿Por qué? Porque toda la gente se la puede, porque toda gente la canta, porque es fácil, porque nos llena de energía, ¿ya? Y así podríamos llamar a varios cantos que nos ministran. Entonces, eso fue lo que hizo Nehemías. Comenzó a organizar, comenzó a poner la estructura en el pueblo de Israel. Vamos a poner los cantores, vamos a poner los porteros, vamos a poner a los levitas. Sigamos leyendo. Verso 2. Mandé a mi hermano Anani y a Ananías, jefe, ¿de qué dice? De la fortaleza de Jerusalén. Ahí hay un paréntesis. Yo les expliqué la semana pasada que cuando el escritor pone un paréntesis es porque quiere aclarar algo de lo que en el contexto se está leyendo. Y miren la aclaración que hace. Porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Pregunto, Nehemías no llamó a cualquier hombre. Llamó a una persona, a dos personas que tenían características específicas y características espirituales. Era varón de verdad y temeroso de Dios. Verso 3. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Verso 4. Porque la ciudad era espaciosa y grande, como dice, pero poco pueblo dentro de ella y no habían casas reedificadas. Para que usted entienda lo que estamos leyendo, Nehemías sabía que la ciudad ya estaba, los muros reconstruidos, pero faltaba reconstruir las casitas de todos ellos. Entonces Nehemías tenía que dejar a gente vigilando, por eso llamó porteros. Nehemías dejó gente cuidando. Nehemías dejó gente organizando, porque había que reconstruir la ciudad de Jerusalén. Aquí debo de hacer yo la primera aplicación para mí y para nosotros. Y debo de preguntar, si Dios me llamara al ministerio, piénselo bien, si al final del día, al final del servicio, alguien se le acercara a usted, a cualquiera de ustedes, y le dijeran, mira, quiero que vengas y sirvas en el ministerio de mayordomía, quiero que vengas y sirvas en una tribu, quiero que vengas y sirvas en el ministerio de alabanza. Número 1, mi corazón está dispuesto a hacerlo. Número 2, ¿estoy preparado para hacerlo o debo de prepararme? Y número 3, que esto es lo más importante, ¿qué tipo de hombre soy? ¿O qué tipo de mujer soy? ¿Soy un hombre temeroso de Dios? Ojo con esto, ¿soy un hombre temeroso de Dios? ¿O soy un hombre que tiene integridad y amor por la obra? Tengo que tener esas dos características. Miren, jóvenes, si ustedes no tienen temor de Dios, no van a ser llamados por Dios. Y no se alegre si no es llamado por Dios, porque más adelante, en la segunda parte que vamos a ver, que se llama los herederos, ustedes se van a dar cuenta que si no son llamados por Dios, entonces ¿por quién son llamados o para qué son llamados? Pero en este primer punto, es bueno que sea un hombre temeroso de Dios y es bueno que sea un hombre que aporta la obra. Cuando comenzaron a construir las murallas humanas, repito, habían unos que, aunque mi idea quizás no les gustó, por estar en la casa de Dios, por Dios tener misericordia en mi persona y ser el encargado de este servicio, ustedes obedecieron y se sometieron, mostraron humildad. Eso es tener temor de Dios. Cuando comenzaron a trabajar y algunos de ustedes me llamaron y me dijeron, mira, Balta, no sabemos qué hacer porque hay unos que no quieren colaborar, somos pocos. Eso se llama integridad, porque fueron honestos, reconocieron que necesitaban la ayuda de los demás para trabajar en la obra. Aquel que crea que es suficiente para trabajar en la obra está equivocado. Aquel que se cree que es indispensable
para trabajar en la obra, también está equivocado. Y aquel que cree que está aquí y Dios no lo ha llamado, también está equivocado. Así que debemos de pensar que cuando ya terminamos los muros, el inicio es el difícil porque hay que ordenar. Piense usted en el closet de su casa. Ahorita viajen todos al closet o a su ropero o a su chinero, no sé cómo le llaman, o a la caja de ropa y a su cuarto. ¿Cómo tiene usted su cuarto? Después de un fin de semana generalmente nadie tiene ordenado el cuarto. Lo ordenamos el domingo en la tarde, ¿ah? Si es posible el lunes, pero el fin de semana no. ¿Y qué pasa? Nos da una gran haraganería trabajar en nuestro cuarto. Pero ¿qué pasa cuando lo comenzamos a ordenar? Cuando ponemos la ropa en su lugar, cuando sacamos esas cosas que ya no nos sirven, cuando comenzamos a trapear, a barrer, cuando limpiamos las ventanas, arreglamos las cortinas, todos los adornos los limpiamos, les pasamos un polvero, ponemos aromatizante, abrimos las cortinas y los rayos del sol entran, ese cuarto queda hermoso y lo primero que queremos hacer es acostarnos. Sacar el teléfono, encender el Skype, chatear con nuestros amigos en nuestro cuarto. ¿Por qué? Porque está ordenado. Eso es lo primero que Nehemías nos llama en este momento. Si ya somos cristianos, si ya estamos en la iglesia, si ya estamos en la obra del Señor, debemos ordenar nuestra vida. Quizás hay muchas cosas en tu vida, joven, que aún no están siendo ordenadas. Quizás en tu teléfono hay pornografía. Quizás en tu teléfono hay música que no debe de haber. Quizás en tu computadora o en tu ordenador hay imágenes que no tienes que tener. Hay links a los que tú entras, que los tienes como sitios sugeridos, que no debes de entrar. ¿Por qué no comienzas por ordenar tu vida? ¿Por qué no comienzas a ser tú el vigilante de esas puertas? Que para lo único que tú las abres es para que entre destrucción por ahí. ¿Por qué no comenzamos eso? ¿Por qué no comenzamos por aprender a adorar al Señor? Aprendernos alabanzas y cuando vengamos al culto venir y cantarle, o en nuestra casa, aprender a cantarle al Señor. ¿Por qué no comenzamos a ordenar nuestra vida y agarramos un libro y comenzamos a partir del día lunes a estudiar la palabra de Dios sistemáticamente, nosotros solos en casa? ¿Por qué no comenzamos con ordenar nuestra vida y comenzamos a asistir sistemáticamente a la iglesia? Deja de ser dominguero. Deja de ser de los futbolistas. Comenzá a ser un cristiano. Vení el miércoles, vení el sábado, vení el domingo. Quédate al culto de las 10, miren que podés ayudar. Comenzá a ordenar tu vida. Dios me tocó el corazón mucho, a mí. Y yo comencé a ordenar mi vida cuando leí este mensaje. Porque debemos de ordenar, es lo primero que Nehemías nos llama, a ordenar nuestra vida. Punto número 2, los herederos. Es importante que estos judíos que estaban ahí comprobaran su descendencia. ¿Saben algo? Si ellos no comprobaban que eran judíos, iba a pasar algo. Lo que iba a pasar es que todas las promesas que Dios había dado a Abraham, imagínense ustedes desde cuándo, a Abraham, ellos no las iban a recibir. ¿Y cuál era la promesa? Vivir en Jerusalén. Iban a ser desterrados. Miren lo que dice el verso 5 y el verso 6. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en el escrito así: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Nehemías sacó el libro de la genealogía y dijo: vaya, señores jefes de casa, vamos a comenzar a empadronar. Vamos a ver quiénes están con ustedes que de verdad son de ustedes. ¿Sí o no que cuando usted llega a un lugar y de repente está con sus amigos de grado o de universidad o de trabajo y de repente hay uno nuevo, va? Y uno ve como que hay una gran mancha ahí, ¿va? Y dice: bueno, ¿y este qué hace aquí, va?
¿Y este de dónde apareció? ¿Por qué? Porque no se identifica, porque no es parte de. Entonces, eso es lo que pidió Nehemías. Miren el verso 43. Miren el verso 43. Levitas, los hijos de Jeshúa, los hijos de Cadmiel, de los hijos de Odavías, 74. Habla de los levitas. ¿Cuántos levitas habían? Miren el 44. Cantores, los hijos de Asaf. Este fue el que escribió los salmos con David. 148 y 45. Porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atita y los hijos de Sobai, 138. Y luego dice los sirvientes del templo, y después dice los sirvientes de Salomón, y menciona cada una de las actividades para que habían sido designados. Pero si usted lee el verso 60, ese verso es muy difícil. Perdón, sí, el verso 60. Todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón, 392. Y estos son los que subieron de Telmela, Telarsá, Querub, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres ni su genealogía si eran de Israel. Mira el verso 64 y el 65. Estos buscaron sus registros de genealogías y no se halló. ¿Y cómo dice? Y fueron excluidos del sacerdocio. Y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urín y Tumín. Los excluyeron. Estos decían que eran, mire hermano, yo soy cristiano, yo soy del culto de conexión. Mentira, vos no sos de aquí. Eso era lo que estaba pasando. ¿Saben qué estaba pasando? Ellos decían, hermano, nosotros somos de la tribu de los levitas. ¿Demostrarlo? No, papá, mira, quédate allá. Allá te vas a quedar. Y nosotros somos de la tribu de Judá. Quiero ver si es cierto. No, quédate allá. Eran excluidos y no podían formar parte hasta que fuera demostrado. El Urín y el Tumín era un medio que Dios ocupaba para decir si era verdad o era mentira algún hecho que estaba aconteciendo. Ahora, ¿pero cuál es la aplicación para nosotros? Bueno, si usted cree que está acá y que Dios no lo ha llamado a nada, le quiero decir algo. ¿Sabe qué? Quizás tenga la razón. Y si Dios no lo ha llamado a ser parte de los hijos de Dios, entonces yo debo de preocuparme y pensar que no voy a tener parte en la heredad en los cielos. Y para donde yo voy a tener heredad va a ser para el infierno. Jóvenes, en esta vida vamos de paseo, estamos de viaje. La eternidad es la que en realidad importa. Así como estos judíos no iban a tener la herencia que Dios le había dado a Abraham, así nosotros no podemos reclamar de Dios todas las promesas que Él tiene para nosotros si nosotros no somos hijos de Dios. Si usted lee Apocalipsis 15, dice que abrieron el libro y los que no fueron hallados en el libro de la vida fueron lanzados al lado de fuego. Quiero que te preguntes ahora, joven, en la mañana, ¿será que mi nombre está inscrito en el libro de la vida? Si tú estás seguro de eso, entonces es porque tú eres una persona que de verdad quiere ser ordenada por Dios. Pero si tú no quieres orden, yo me pondría a pensar si en realidad mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y si yo sé que no está escrito, hoy yo levantaría la mano y diría, Señor, yo quiero aceptarte porque yo quiero heredad en los cielos. Así que el segundo punto, por eso se llama los herederos. Porque aquellos que estén aquí en este servicio y piensen que Dios no los ha llamado, son los que deben de tener mayor preocupación. Aquellos que abiertamente dicen, yo no he aceptado al Señor y no lo voy a aceptar. Entonces tú estás llamado a ser heredero del infierno. Y perdona que te lo tenga que decir así, pero la palabra habla con la verdad. Y si no eres hijo de Dios, entonces ¿de quién eres hijo? Respóndete tú solo. Si no eres hijo de Dios, ¿de quién soy hijo? Número 3. La tercera parte del mensaje le hemos titulado negándonos a nosotros mismos. A pesar de que ellos venían de una situación, que el pueblo de Israel venía de una situación difícil,
donde habían perdido mucho en el cautiverio babilónico, las casas aún no estaban terminadas, los negocios aún no funcionaban normalmente porque ellos no tenían locales, no tenían dónde. Saben que las puertas no se abrían temprano a los mercaderes porque tenían miedo otra vez que los llegaran los enemigos y los conquistaran. Su economía no era estable, pero ¿saben qué hicieron ellos? Aún con todo eso, muchos líderes de familias ofrendaron a Dios, dieron acción de gracias a Dios, se pusieron a cuentas con Dios, pusieron sus bienes al servicio de la obra. Miren lo que dice el verso 70 y 73. Y algunos de los cabezas de familia dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. ¡Guau! Miren todo lo que dio el gobernador. Los cabezas de familia dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro y 2,200 libras de plata. 72. Y el resto del pueblo dio 20,000 dracmas de oro, 2,000 libras de plata y 77 vestiduras sacerdotales. A pesar de todo el problema que ellos habían tenido en el cautiverio, a pesar de que habían casi que acabado con sus recursos por reconstruir el muro, no era un muro pequeño como ese que ustedes ven ahí, era un muro gigantesco que rodeaba toda la ciudad. Cuando ellos terminaron y casi sin dinero, no les importó. Y por eso es que se llama negándonos a nosotros mismos. Porque a ellos no les importó saber que iban a sufrir en su economía. Ellos dieron. Porque a ellos no les importó que no tuvieran para comer. Ellos dieron. Porque a ellos no les importó que sus hijos, su familia fueran a, quizás no a comer los 3 tiempos, sino 2, si no es que 1. Ellos dieron. Y quizás tú estás preguntando y estás diciendo, entonces hoy ya va a pedir usted dinero, hermano. Hoy sí se sobó. Pues no, ¿saben que no? Simplemente quiero preguntarte y hacer una tercera aplicación. ¿Qué le estás dando al Señor? ¿Qué le das? Y no hablo de dinero, no hablo de cuánto le ofrendas, porque muchos acá son hijos de dominio, unos no tienen empleo. Pero ¿qué le das al Señor? ¿Cuántos sabemos acá y cuántos servimos? Pudiera ponerlos en pie ahorita a los servidores y les aseguro que no somos el 50% de los que estamos acá. Pudiera poner en pie a los que de verdad adoran al Señor al momento de las alabanzas y les aseguro que los que adoramos de corazón no sobrepasamos, el 50%. ¿Qué le das al Señor? Vienes al culto y vienes a dormir, no quieres abrir la Biblia, al momento de pedirte que hagamos las dinámicas no las quieres hacer. Entonces, ¿cómo es posible que tú te llamas heredero, que tú estás dentro de los muros de Jerusalén, que Dios ha tenido misericordia de rescatarte del pecado, de rescatarte de ese cautiverio del mal? Estás acá en la iglesia y no estás haciendo nada por Dios. ¿Cómo es posible que vienes y te pones a servir y lo haces de mala cara? Cuando tu líder te pide que hagas algo que no está dentro de tus funciones, lo primero que tú haces es decir, eso no me toca a mí, hermano, yo eso no lo quiero hacer. No, es que a mí este es mi puesto, yo aquí quiero estar. Cualquier parecido es pura coincidencia. ¿Qué pasa cuando alguien ahí en la iglesia, cuando vienes y de repente no están las sillas acomodadas, te dice, hermano, ayúdeme a llevar esta silla? Y usted dice, ve, ¿yo por qué? Si yo a sentarme vengo. ¿Qué le estás dando al Señor? ¿Qué le das? Llegas a tu casa, sabes que en tu casa hay 2 o 3 personas que no han aceptado al Señor como su Salvador. ¿Y cuándo les predicas? ¿Cuándo abres la Biblia y les dices, mira, el Señor dice esto y esto y esto? ¿Qué le estás dando al Señor? ¿Qué buen testimonio das en tu colegio? ¿Qué pasa si yo voy y pregunto por alguno de ustedes en su colonia? ¿Qué va a pasar? ¿Qué me van a decir? Pero hermano, no es importante lo que yo piense. Lo importante es lo que tú le das a Dios y lo que Dios piensa de ti. Eso es lo importante. Vienen las fiestas de Navidad, viene Semana Santa, vienen las fiestas de agosto. ¿Y sabes lo que haces? Te vas de vacaciones. Y como no hay liga de fútbol, no vienes a la iglesia.
entonces tú no eres un heredero. Tú no eres un verdadero hijo de Dios. Es muy difícil, pero es cierto. Debo concluir proclamando lo siguiente. Oiga bien, proclamando lo siguiente. Yo tengo mucho que agradecerle al Señor, por eso estoy aquí parado. No crea que estoy aquí porque quiero verme bien, no crea que estoy aquí porque me lo merezco. Estoy aquí porque tengo mucho que agradecerle al Señor. El Señor me rescató, aunque usted no lo crea, de drogas, de promiscuidad sexual, de alcoholismo. A mi corta edad el Señor me rescató todo eso. Y le podría poner a alguien de frente que Él es testigo de todo lo que yo le estoy diciendo. Porque también el Señor a esa persona la rescató de eso. Y está aquí conmigo esta mañana. Y por eso estoy yo parado acá sirviéndole al Señor, por eso no me importa. Quiero decirle algo. Muchos de ustedes saben que mi hijo acaba de nacer, tiene 15 días, ayer los cumplió 15 días de haber nacido. Pero yo he pasado en la iglesia y él está en la casa. Y usted dice, qué grosero, hermano. No es grosero. ¿Saben qué es lo que pasa? Que el Señor es primero. Y yo debo de servirle al Señor porque Él es quien me ha permitido tener familia. Y perdone que me ponga yo por ejemplo, pero en realidad así es. Y podría levantar a cada uno de los servidores que yo tengo acá. Hay gente que va para Patmos y que deja su familia, deja sus hijos, deja sus estudios, deja sus trabajos y van 4 meses internados. ¿Están locos? No, no están locos. Están completamente agradecidos con el Señor, porque el Señor los sacó del cautiverio del pecado. Y ahora ellos viven agradecidos al Señor. Yo sé que quizás algunos de ustedes no lo hacen porque no han tenido quien les enseñe. Así que voy a terminar este culto pidiéndole a todos los jóvenes de conexión, pidiendo a los jóvenes que sirven en alabanza, pidiendo a los jóvenes que son líderes en esta iglesia, que se levanten y busquen a una persona en este momento que ustedes saben que no le conocen, que ustedes saben que no está sirviendo. Pidan su teléfono y comiencen a trabajar con esas personas. Hermano Balta, ¿y a usted de dónde se le ha ocurrido eso? Con esto termino. Vean lo que dice el verso 73. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Cuando el Señor nos ha llamado a su obra y estamos trabajando, debemos de comenzar a habitar. ¿Saben qué significa habitar? Estar en medio de, formar parte de. Así que yo no me puedo llamar servidor del Señor si yo no voy y vengo donde Él sin conocerle y comenzar a preocuparme por Él, porque a eso nos ha llamado al Señor. Así que, muchachos de conexión, saben lo que tienen que hacer. Es momento de ir y buscar a una persona que ustedes saben que no está sirviendo y vamos a orar con ellos ahí donde están. Quique, Ricardo y Carlos también, si nos pueden ayudar en eso. Los hermanos servidores también.